Saludos, nosotros somos el grupo número 6, perteneciente a la asignatura de infectología con el doctor Clemente Terrero. Nosotros estaremos hablando sobre las enfermedades del sistema nervioso. Nuestro grupo está constituido por Francisco Mendoza, su servidor presente, Ana Flor Ángel Núñez y Carmen Luisa Novoa. Dentro de los tópicos, enfermedades que nosotros vamos a desarrollar tenemos la meningitis bacteriana, el tétanos, la rabia y la poliomielitis. De estas enfermedades estaremos abordando su concepto básico, su epidemiología, sus manifestaciones clínicas, su diagnóstico y tratamiento, así como sus complicaciones y la prevención que se debe tener ante ellas. Finalmente, pero no menos importante, estaremos abordando el calendario de inmunizaciones de cada una de estas enfermedades. Bien, yo iniciaré hablando sobre la meningitis bacteriana. Esta la podemos definir como una inflamación aguda de las meninges, que bien sabemos que son las capas que envuelven y protegen al sistema nervioso central. Esta enfermedad está causada por una infección bacteriana y esta condición puede ser potencialmente mortal, la cual requiere atención médica inmediata. Siguiente slide, por favor. Concerniente a su epidemiología, la incidencia que presenta esta entidad patológica varía totalmente según la región geográfica, la edad y otros factores. Dentro de los agentes etiológicos más comunes incluyen Neisseria meningidis, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae tipo B. También perteneciente a su epidemiología, la OMS nos arroja que los niños menores de 5 años, adolescentes y adultos jóvenes presentan un mayor riesgo de infección. Ya en cuanto a sus manifestaciones clínicas, la sintomatología de esta enfermedad puede variar, pero normalmente suele incluir los siguientes síntomas. Dentro de los iniciales tenemos fiebre alta, la cual es totalmente súbita, cefalea intensa, rigidez en el cuello, náuseas o vómitos, fotofobia, es decir, sensibilidad a la luz, confusión o dificultad para concentrarse y somnolencia o dificultad para despertar. En lactantes, estos signos y síntomas pueden ser más inespecíficos, tales como irritabilidad, falta de apetito y también pueden presentar las fontanelas abultadas. Perteneciente ya al diagnóstico y al tratamiento correcto que nosotros como personal médico debemos de tomar frente a esta entidad patológica, sobre el diagnóstico, ese se basa en la evaluación clínica y obviamente lo vamos a confirmar mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo obtenido en la punción lumbar, la cual se realiza a nivel de L2, es decir, la segunda vértebra lumbar, o bien el disco intervertebral que separa la segunda vértebra lumbar de la tercera. Acá es totalmente esencial iniciar el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro lo antes posible, incluso antes de obtener los resultados del laboratorio. Una vez identificado el agente patógeno, el tratamiento debe ajustarse según la sensibilidad antibiótica que presente este agente patógeno. Ya en cuanto a las complicaciones de la meningitis bacteriana, si el tratamiento que se le proporciona al paciente no funciona, o más bien, si un tratamiento correcto que se le administra al paciente que esté cursando con esta enfermedad, esta patología puede provocar en el paciente un daño cerebral permanente, una hidrocefalia, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo, puede ser entre dos capas de estas meninges, puede provocar también un shock séptico, pérdida auditiva, dificultades de aprendizaje e incluso convulsiones, ya que se estarían causando un daño secundario a las estructuras cerebrales cercanas. Y la mortalidad y la morbilidad de esta entidad patológica aumentan significativamente con retrasos en el tratamiento, por lo cual la misma debe de abordarse de manera correcta para poder establecer un tratamiento correcto
inmediatamente, ya que esto podría conllevar, es decir, la falta de un tratamiento en la meningitis bacteriana podría conllevar a las distintas condiciones que acabo de mencionar anteriormente. Referente a su prevención, tenemos que la vacuna es la medida preventiva más eficaz contra ciertos agentes causales de esta patología. Además, en casos de exposición cercana a individuos afectados, se les recomienda la profilaxis antibiótica para así poder reducir el riesgo de transmisión. Ya finalmente vamos a hablar del calendario de inmunizaciones contra la meningitis bacteriana. El calendario de vacunación incluye 3 vacunas principalmente, donde tenemos la vacuna contra Haemophilus influenzae tipo B, también conocida por sus siglas como HIV, la cual se administra en una serie de dosis durante la infancia. También tenemos la vacuna antineumocócica conjugada, la cual esta es recomendada totalmente para niños menores de 2 años y adultos mayores o con condiciones médicas subyacentes que se puedan asociar a una meningitis bacteriana. Finalmente, tenemos la vacuna antimeningocócica, la cual esta es indicada para adolescentes y grupos de personas las cuales presenten factores de riesgos con refuerzo según las recomendaciones locales. Ya finalmente se debe de destacar que es totalmente fundamental consultar las guías nacionales de vacunación, ya que estas distintas recomendaciones pueden variar según el país en que se encuentre las manifestaciones clínicas de esta enfermedad. Saludos, yo soy Carmen Luisa Novoa y les estaré hablando sobre la enfermedad del tétano. El tétano es una enfermedad infecciosa causada por la toxina del Clostridium tetani y afecta el sistema nervioso, también provoca espasmos musculares severos. Próxima, por favor. En cuanto a su epidemiología, esta enfermedad es más frecuente en regiones con baja cobertura de vacunación y afecta principalmente a personas que no están vacunadas o que tienen una inmunización incompleta. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2019 se estimó que hubo 27,000 casos de tétano neonatal en el mundo, casi todos en países como África, Pakistán e India, y afecta principalmente a neonatos. En el 2015, unos 34,000 recién nacidos murieron debido a tétanos neonatal. Pero en Estados Unidos los casos de tétanos informados han ido disminuyendo más del 95%. Próxima, por favor. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, los pacientes que sufren de tétano pueden presentar rigidez de la mandíbula, seguido de espasmos musculares, arqueo del cuerpo, disfunción autonómica, por ejemplo, como taquicardia e hipertensión. Siguiente, por favor. En cuanto a su diagnóstico y tratamiento, el tratamiento incluye lo que son cuidados de soporte, como administración de inmunoglobina antitetánica, antibióticos como metronidazol. También se controlan los síntomas con relajantes musculares y ventilación mecánicas. Esto ya si los casos son graves. Siguiente, por favor. En cuanto a sus complicaciones, algunas veces el paciente puede presentar insuficiencia respiratoria, neumonía, disautonomía. También en algunos casos, cuando no son tratados, hasta la muerte. Siguiente, por favor. La prevención sería una vacunación sistemática, profilaxis en las heridas, es decir, limpieza y administración de toxoide tetánico o inmunoglobina según el caso. La que sigue, por favor.
Bien, ya para culminar sería el calendario de inmunizaciones. La vacuna contra el tétano se administra en el paciente cuando está en su infancia. Entonces los refuerzos se administran cuando el paciente está en su adolescencia y ya cuando el paciente es adulto se administran cada 10 años. Bien. Hasta aquí fue mi parte, lo dejo con mi compañero. Gracias. Saludos, mi nombre es Ana Flor Ángel Núñez y yo le voy a estar hablando sobre la rabia. La rabia es una enfermedad viral aguda. Esta puede ser grave o mortal y esta afecta al sistema nervioso central. Esta es causada por el virus del género Lyssavirus y puede infectar a mamíferos, incluso humanos. Esta se puede transmitir principalmente a través de mordedura de animal infectado, generalmente como perro, murciélago, zorro o mapache, y también puede transmitirse si la saliva del animal infectado entra en contacto con heridas abiertas o mucosas como lo que son ojo, boca y nariz. En cuanto a su epidemiología, esta se encuentra en casi todos los continentes, excepto en la Antártida. Según la OMS, la rabia causa aproximadamente 59.000 muertes al año, principalmente en Asia y África. En América Latina, la incidencia han disminuido gracias a la campaña de vacunación, pero persiste en algunas áreas rurales y en la fauna silvestre. Los principales reservorios son los perros en el área urbana y los murciélagos, zorros y mapaches en el área silvestre. El 99% de la muerte humana se debe a la transmisión por perro y se considera la eliminación en algunos países de desarrollo gracias a la vacunación masiva de los animales. En cuanto a la manifestación clínica, el periodo de incubación varía de 1 a 3 meses con rango de días a años. En cuanto a su fase clínica, vamos a tener la prodrómica, que va de 2 a 10 días y aquí el paciente va a presentar fiebre, malestar general, cefalea, náusea, paresestesia o dolor en el sitio de la mordedura. Neurológicamente, va a tener un periodo de evolución de 2 a 7 días, va a tener una forma encefalítica que aquí se va a exponer el 80% de los casos y va a presentar hidrofobia, aerofobia, espasmos musculares, agitación, confusión, alucinaciones y convulsiones. Va a tener también una forma paralítica que se va a presentar el 20% de los casos. Aquí los pacientes van a presentar parálisis flácidas ascendentes similarmente al síndrome de Guillain-Barré y pueden evolucionar al coma sin hidrofobia o aerofobia. En cuanto a la coma y la muerte, esto va a ser por la progresión. Lleva una insuficiencia respiratoria y muere en pocos días. En cuanto al diagnóstico, en los casos de pacientes sintomáticos que presenten una letalidad alta, se le haría confirmaciones en el laboratorio como una prueba de RT-PCR en saliva, una LCR o biopsia de la piel, el núcleo de la base del pelo del cuello y se le haría una inmunofluorescencia directa en el tejido cerebral post-Monter y una serología en envases avanzada. En cuanto a la prevención y complicaciones, estos mueren en casi el 100% de los casos sintomáticos. También puede presentar parálisis flácida irreversible en la forma paralítica. En cuanto a la prevención, se debería de tomar en cuenta la vacunación masiva de perros y gatos, control de fauna silvestre, también la profilaxis, preexposición en personas de riesgo como veterinarios, biólogos, exploradores y sobre todo se debería dar una educación sobre el manejo de la mordedura y exposición a animales sospechosos. Ya por último, en cuanto al calendario de inmunización, se debería de tener una profilaxia preexposición. Esto se le indicaría en grupo de alto riesgo, se le administraría dosis intramuscular, una dosis de 0, 7 y 21 o 28 días, refuerzo según el nivel de anticuerpos cada 2 a 3 años en personas de alto riesgo. En cuanto a la profilaxia por exposición,
En personas no vacunadas se le vacuna los días 0, 3, 7 y 14 en cuanto a su inmunoglobulina en caso de alto riesgo, y en personas previamente vacunadas solo serían 2 dosis de refuerzo el día 0 y día 3 sin inmunoglobulina. Hasta aquí mi parte, lo dejo con mi compañero. Mi nombre es Francisco Mendoza y yo continuaré hablando sobre la poliomielitis, otra entidad patológica muy importante, la cual es conocida también como polio. Esta es una enfermedad infecciosa aguda causada por el poliovirus, un enterovirus que tiene una afinidad por el tejido nervioso. Acá el virus se transmite principalmente por vía fecal oral y puede invadir el sistema nervioso central, provocando así una parálisis flácida en cuestión de horas. Existen 3 serotipos de poliovirus, el PB1, PB2 y PB3, siendo el más asociado a brotes paralíticos de estos el tipo 1, es decir, el PB1. Referente a la epidemiología de la poliomielitis, acá tenemos que gracias a la implementación de campañas de vacunación masiva, la poliomielitis ha sido erradicada en la mayoría de países del mundo. Según la OMS, los casos han disminuido de más de un 99% desde el 1988. Sin embargo, la enfermedad sigue siendo endémica en algunos países tales como Afganistán y Pakistán. También existen riesgos de emergencia o más bien de reemergencia en zonas con coberturas vacunales bajas. Referente a las manifestaciones clínicas que presenta la poliomielitis, esta tiene un espectro clínico totalmente amplio. Por ejemplo, si la infección es subclínica, esta corresponde de un 90 a un 95% y no presenta síntomas. También tenemos la poliomielitis abortiva, que esta se da de un 4 a un 8% y se presenta con fiebre, cefalea, náuseas, malestar general, sin afectación del sistema nervioso central. Tenemos también la poliomielitis no paralítica, la cual se presenta de un 1 a un 2%, y acá hay una meningitis aséptica con rigidez de nuca, dolor muscular y fiebre. Finalmente tenemos la poliomielitis paralítica, que esta es en menor de 1% de los casos y aparece luego de un cuadro prodrómico inespecífico. Referente al diagnóstico de la poliomielitis, este se basa en la sospecha clínica, especialmente cuando nosotros como personal médico vemos una parálisis flácida aguda en zonas endémicas o que presenten una baja cobertura vacunal. La misma puede confirmarse mediante ciertas pruebas, tales como una RT-PCR para hacer una detección del genoma viral, un aislamiento del virus en muestra de heces, faringe o líquido cefalorraquídeo, estudios de neuroimagen que pueden mostrar una afectación medular, aunque no siempre son necesarios para un diagnóstico. Se pueden utilizar los dos anteriormente mencionados. Y también finalmente tenemos que se debe realizar un buen diagnóstico diferencial, la cual incluye otras causas de parálisis aguda, como son el síndrome de Guillain-Barré, mielitis transversa y ciertas neuropatías. En cuanto al tratamiento de la poliomielitis, no existe un antiviral específico para la polio, pero el manejo es principalmente de soporte e incluye las siguientes condiciones, tales como cuidados respiratorios en dado caso de que haya una parálisis lumbar, una prevención de contracturas y deformidades, también una buena rehabilitación física para así mejorar la función muscular, apoyo psicológico, especialmente en casos de discapacidad permanente, y en dado caso de brotes, se pueden usar vacunas orales, también denominadas OPV, para cortar así la transmisión comunitaria rápidamente. Y en cuanto a sus complicaciones, en el caso de la parálisis permanente, puede provocarse una parálisis permanente, especialmente si no se brinda una rehabilitación temprana. Deformidades musculoesqueléticas por parálisis asimétrica mal manejada. También puede provocarse una insuficiencia respiratoria en casos de afectación del tronco encefálico, ya que acá se encuentra el centro cardiorrespiratorio, y un síndrome post-polio,
que se presentará con debilidad muscular, dolor, fatiga crónica, años después de la infección inicial. Referente a la prevención de la poliomielitis, como mencioné anteriormente, la vacunación masiva ha sido la estrategia más efectiva para prevenir esta entidad patológica. Y acá se distinguen dos tipos de vacuna, que son la vacuna inactivada, la cual es segura, no contiene virus vivo y se administra por vía intramuscular. Esta es la vacuna recomendada en la mayoría de los países desarrollados. También tenemos la vacuna oral, la cual contiene el virus atenuado, induce una inmunidad intestinal y comunitaria. Pero, ¿qué pasa? Esta puede revertir a forma virulenta en casos raros. Se usa principalmente en campañas de erradicación y en países con transmisión activa. También es importante garantizar el acceso a agua potable, un saneamiento educado e higiene personal para cortar la cadena de transmisión. Dicho esto, en las distintas comunidades se pueden implementar campañas donde se promuevan la correcta limpieza de los lugares, de sus mismas casas e incluso el cuidamiento y el saneamiento correcto del agua potable. Ya finalmente, en cuanto al calendario de inmunizaciones, no me apareció la información en sí de la de República Dominicana, pero tomé como ejemplo el calendario de inmunización de Argentina, que puede ser, según la OMS, o según el Ministerio de Salud. Según el Ministerio de Salud, debe de darse una primera dosis a los 2 meses, una segunda dosis a los 4 meses, una tercera dosis a los 6 meses y un refuerzo que se da entre los 5 y 6 años. En el caso de las dos primeras son una IPV y las dos últimas son OPV, los cuales estuve hablando anteriormente. La IPV es una vacuna inactivada y la OPV es la vacuna oral. Ya en el caso de la OMS, esta recomienda al menos 3 dosis de una IPV, es decir, una vacuna inactivada para todos los niños, con refuerzos según las condiciones epidemiológicas que presenta el país donde se encuentre dicha patología. Esto es todo por nuestra exposición del grupo número 6. Esperamos que hayan podido entender estas distintas patologías, su epidemiología, su manera de, o sea, cómo puede ocurrir una infección por una patología de estas anteriormente mencionadas. Para nosotros ha sido un placer presentar el anteriormente tema expuesto.